Hoy, en Palabra y Vida, estamos en la última parte. En la sección estábamos hablando en las fuentes de la fe. Estábamos en el capítulo 5, versículo 6. En el 5:5 habíamos dicho, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí estábamos hablando de la importancia de entender la victoria. Vencer es permanecer en la fe. Es, a pesar de las dificultades, ser capaz de permanecer en la confianza en Cristo Jesús. Ese es el que vence. No es el que le va bien, no es el que gana más dinero, no es el que gana más trofeos, no es el que gana ninguna de estas cosas. Es el que permanece creyendo en el Jesús, Hijo de Dios. Versículo 6, y ahí comenzamos. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí hay un abierto rechazo a la herejía gnóstica, agua y sangre. Había un hereje, Cerinto, que creía que Jesús era Dios solamente en el momento en que fue bautizado. O sea, como antes no era Dios. Y cuando Juan Bautista lo bautiza en agua, entonces Él es Dios. Él es Dios en ese momento. Así dice Cerinto. Y por eso para los gnósticos Jesús nace del agua. Y aquí no, aquí la palabra está diciendo nace del agua y de la sangre. Primero se encarnó. Él nació en la carne y también fue bautizado. Del agua y de la sangre aquí está hablando claramente y está hablando enérgicamente de que Jesús nace, tiene un cierto nacimiento en el bautismo, nace como Mesías. Porque Jesús es Yeshua min Nazaret, Jesús de Nazaret. Y cuando Juan Bautista lo bautiza, entonces viene el Espíritu y lo unge. Y entonces Jesús de Nazaret se transforma en el Cristo, en el ungido. Pero era Dios siempre, es Dios siempre, está y es Dios desde antes de que el mundo fuese, está con el Padre. Pero Cerinto decía, no, Él se hizo Dios cuando fue bautizado. Y ese es un error, esa es una triste herejía, y aquí está hablando claramente el autor, poniendo claro de que ese que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, aclarando, poniendo bien claro esto, y de esto da testimonio el Espíritu. ¿Cómo da testimonio el Espíritu? El Espíritu vino sobre él. O sea, no se hizo Dios, sino que Dios Espíritu Santo vino a él a darle fuerza para ser el Mesías. Pero no fue que vino la persona del Espíritu Santo, no fue que Jesús de Nazaret pueda ser descartado como ser humano hasta que fuera bautizado. Eso sería un triste error. Él es el mismo que estaba con el Padre, que se encarnó, que vivió en Nazaret, que vivió y que fue bautizado y que entonces recibió el Espíritu para ser ungido. Ese mismo que después murió, resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Es el mismo. Y por eso nosotros creemos esto. El autor y los apóstoles nos dicen esto y están aquí afrontando claramente la herejía de que Jesús simplemente parecía como que fuera Dios hasta que se bautizó. Versículos 7 y 8. Pues 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 convienen en lo mismo. Aquí en realidad dice, el Espíritu es la verdad. Pues 3 son uno que solo que da testimonio. Aquí es un texto bien curioso. Aquí, según la ley, eran 2 testigos los que hacían falta para que alguien pudiese ser validado. Y aquí hay 3 testigos. ¿Quiénes serán estos 3 testigos? Hay muchas discusiones. Si el agua, dice aquí el agua, el Espíritu y la sangre. A lo mejor podrían ser los 3 sacramentos. El agua, el Espíritu y la sangre. ¿Quién sabe? Podría ser esto. Podríamos hablar de las 3 personas de la Trinidad. Aquí el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo sería el Espíritu, después sería la sangre, sería Cristo, y después sería el agua, la fuente. Pero aquí no siempre está claro esa tríada en donde podríamos hablar. Aquí algunos autores han tratado de ver, ¿está hablando de la Trinidad? No está hablando. Aquí no se habla de la Trinidad, aunque cree en la Trinidad. Juan el Evangelista cree en la Trinidad, pero aquí no está tratando de hacer una teología de la Trinidad. Aquí está tratando de dar a entender un nacimiento que viene de una gracia que se le va dando. El agua con el que se nace, en la carne en la que se nace. Y aquí está tratando de hablar de la persona del Espíritu Santo aparte, que da testimonio de Jesús. Jesús sería entonces agua y sangre, y el Espíritu el que da testimonio. O sea, Jesús, aquí lo que está tratando de hablar es que del agua y la sangre son los nacimientos de Jesús. Jesús se encarna, nace en la carne, en Belén, y nace del Espíritu porque es bautizado. O sea, quiere decir que también recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, ese es Jesús, agua y sangre, viene en el agua y en la sangre, y el Espíritu que da testimonio de esa realidad. Porque el Espíritu, aquí, si vamos a hablar claramente, el Espíritu es el que le da nacimiento a ambas realidades. Jesús se encarna por obra del Espíritu Santo. Y Jesús es bautizado por obra del Espíritu Santo. O sea que es el Espíritu el que da testimonio de ambas realidades. Jesús naciendo en la carne por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, en la sangre significa, pero por obra del Espíritu Santo, la encarnación. Y también por el agua, la unción. Lo que llamamos nosotros el bautismo del Señor. Cuando es bautizado y cuando inicia el ministerio de poder. Después, versículo 9. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios que ha testimoniado acerca de su Hijo. ¿Ven? Aquí es el Espíritu el que da testimonio de su Hijo. Y aquí dando a entender que el Espíritu también es válido para dar testimonio. El Espíritu es el que da testimonio de la persona, del mesianismo, de la divinidad de Jesús. Es todo el misterio de Jesús nacido en la carne, como misterio de la encarnación, y como ungido por el Espíritu, como misterio de poder por el que va a desarrollar todo su ministerio en la vida pública. ¿Y quién es testigo de esto? Es alguien que es más que Dios, es alguien que es Espíritu, el Espíritu Santo. Es el Espíritu el testigo de esto. Versículo 10. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí, hablando también de, quizá no se estuvo claro, cuando hablaba del agua, de Cristo y del Espíritu, aquí en el agua, el que está tratando de explicarlo, está tratando de que el Padre habló durante el bautismo diciendo, este es mi Hijo amado. Cuando recibe el Espíritu Santo, el Hijo, este es mi Hijo amado. O sea que el testimonio podía ser el Padre, podía ser el Padre y el Espíritu Santo. Es forzar el texto. Aquí definitivamente el Espíritu es el que va dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y es el Espíritu el que permite que los cristianos profesen que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdense nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos mueve a nosotros a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es el Espíritu el que mueve, y es el Espíritu el que nos transforma a nosotros en verdaderos testigos de tener esa fe capaz de darnos a nosotros la vida, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, hacemos la verdad, vivimos en la verdad y no le hacemos a Él un mentiroso, pues el Espíritu es testigo de Cristo. Y si nosotros decimos que Jesús no es el Hijo de Dios, el Espíritu lo estamos llamando mentiroso. Y estamos ofendiendo ahora no solamente a Jesús, no creyendo en su persona, sino que también estamos dejando de creer al Espíritu Santo, que es el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Sería algo así como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú me estás diciendo que ese es Dios, pero yo no te creo a ti ahora, ni al testigo ahora. No solamente al misterio, no solamente a la persona, sino al testigo, que es el Espíritu. Versículo
11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Dios nos da la vida eterna en su Hijo. Esa vida está en Él. Él es eterno. Aquí vuelve otra vez a mencionar lo que estamos diciendo, vuelve a repetir el testimonio del Espíritu. En Él se encuentra la vida. Aquello de, ¿a quién iremos si eres tú que tienes palabras de vida? O sea que hay diversas maneras de expresarlo en las diversas teologías del Nuevo Testamento, pero aquí el Espíritu es el que nos ayuda a entender que solamente en Él podemos ir. Solamente a Él podemos ir para tener vida eterna. Nos conduce el Espíritu para poder acercarnos a Jesús y creer que Él es el eterno, Él es el que tiene vida eterna. Versículo 12, una repetición, viene otra vez. Y quien tiene al Hijo, tiene la vida. Y quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Aquí vuelve otra vez machacando sobre lo mismo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, solo Él da la vida. Y lo vuelve a decir y en negativo. Quien tiene al Hijo y quien no tiene al Hijo, tiene la vida y no tiene la vida. Aquí es muy lineal, aquí está desarrollando el testimonio de la fe. Acuérdense que de las fuentes, estábamos hablando primero de las fuentes del amor y ahora estamos hablando de las fuentes de la fe. ¿Cuál es la fuente para tener fe? El Espíritu Santo, que es el que nos da la fe como un regalo, como un don, que nos permite confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué está hablando todo esto? Le está hablando a los gnósticos, que ellos creen, que ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios y que no necesitan ningún Espíritu Santo ni nada por el estilo para saber. Ellos saben que Él es el Hijo de Dios. Ellos saben que, y ellos entienden que han llegado a ese conocimiento por virtud propia. O sea, los gnósticos dicen, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros le decimos al gnóstico, tú no sabrías que Jesús es el Hijo de Dios si el Espíritu Santo no te lo habría revelado. Así que cuidado con tu prepotencia de creer que tú llegaste al misterio de que Jesús es el Hijo de Dios por cuenta tuya. Fue el Espíritu Santo que te lo ha revelado a ti. Juan ataca la herejía que niega que Jesús fue hombre y Dios. Atiende a la encarnación de Dios en Jesús y fue bautizado. Él nace como Mesías en el bautizo. Ahí, Jesús de Nazaret se transforma en Cristo, el ungido.